buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que abrieron, muchos museos ya están abiertos, como tantas otras cosas, ¿no? Que empezaron a ir abriendo y esperemos que todo siga bien y se pueda mantener esto. El Museo de Bellas Artes abrió ahora con muestras. Yo me acuerdo, vino acá Andrés Duprat el año pasado y contaba las muestras que habían suspendido, ¿no? Cuando empezó la pandemia, bueno, pasó todo el año y como tantos terrenos, ahora vuelven y vuelven con esas muestras, que son muestras importantes que se venían anunciando, la muestra de León Ferrari, la muestra del Canon Accidental, obras de mujeres, pero lo tengo a Andrés Duprat, así que vamos a charlar con él sobre todo esto. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, acá estamos, me alegro de verte. Bueno, vos estuviste acá el año pasado, también por Zoom, me acuerdo, y contabas de estas muestras que por el momento no se iban a poner. Bueno, pasó un año y ahora se pusieron, ¿no? Volvió a abrir el museo. Abrió un poco más tarde que otros, ¿no es cierto? No, en realidad fue el primer museo nacional que abrió, porque nosotros abrimos a fin de octubre. Ah, pero estaban con la muestra permanente, claro. Claro, abrimos muy prudentemente, solo la planta baja, la muestra permanente, o sea, la colección permanente, sin muestras. Era imposible pensar en una inauguración en ese tiempo. Y lo que pasó ahora recientemente fue que pudimos finalmente inaugurar algunas. Guarda que, por ejemplo, la muestra de León Ferrari, del centenario, esa muestra antológica enorme, esa no es la que inauguramos. Ahora inauguramos una cosa mucho más modesta en base a una colección de obra gráfica de Ferrari que nos donó la fundación. La verdad que estuvieron súper generosos, nos donaron más de 100 obras de distintas épocas, digamos de los 70 hasta el siglo XXI, y se hizo una selección para presentarlas en sociedad, digamos, esas obras. La curadora fue Carolina Josami, que es una curadora que pertenece al staff del museo, y la muestra, que es lindísima, la recomiendo, también tiene algo de rendición de cuenta de qué es lo que entra a la colección, al patrimonio del museo. De todos nosotros, claro, para que la gente lo pueda ver. Ahora, perdón, la muestra grande, la antológica de León Ferrari, se va a hacer, espero, nunca se sabe, a fines del 22. ¿Esa es la que está ahora en el Reina Sofía de Madrid? Bueno, parcialmente. Ahora, pues el tema era así, nosotros íbamos a empezar en abril del 20 con esta gran muestra que también era una cuenta pendiente porque, digamos, nunca le habían dedicado una muestra a León Ferrari increíblemente en el Museo Nacional de Bellas Artes, así que tenía también ese ánimo de reparación, ¿no? Y después, parte de esas piezas, no exactamente la misma muestra, iba al Reina Sofía, iba después a un museo en Holanda, a Banave, y después iba al Pompidou. Ahora, bueno, esta pandemia, entre otras tragedias, nos trastocó el cronograma, entonces, ahora en diciembre se inauguró en el Reina Sofía, muy complejo, porque digamos que septiembre-octubre estaba bastante bien España, pero ya en diciembre se empezó a poner bravo. Y ni hablar ahora, ¿está ahora la muestra todavía en Madrid? Está ahora, y después va a ir a Holanda, y después va a ir al Pompidou. Pompidou a París. Y a fines de agosto creo que termina el Pompidou y ya regresa. Entonces hay como 30 piezas de esa muestra que son fundamentales para nuestra muestra que se llama Recurrencias y que hicimos con Cecilia Rabosi. Que como el Cristo en el avión, ¿viste? Claro, hay piezas únicas que tienen que estar. Por supuesto. Y esa muestra va a venir después para acá, entonces el año que viene, el otro, pero no sabemos. El 22, no, bueno, a fin del 22. Yo estuve viendo la muestra que está ahora de Ferrari en el museo. Hay muchas de sus obras, llamemos religiosas. Hay muchas también que a mí me gustan especialmente las que son caligrafías. Sobre todo esas dos series, ¿no? Exacto, porque es él cuando se va a Brasil, se va exiliado, pues le secuestran a su hijo Ariel, que después es un desaparecido más, y él se va a fines de los 70 con su esposa y sus otros 2 hijos a San Pablo, que era una situación espantosa. Pero él en San Pablo, paradójicamente, encontró un montón de artistas que estaban en una movida muy experimental,
sobre todo con técnicas del grabado nuevas como la fotocopia, las heliografías, el letracete, cosas que usaban. Entonces él ahí encontró un canal muy interesante de expresión. Y además hay una cosa importante que me gusta decir, que Ferrari encontró, bueno, y tantos otros artistas, en la obra múltiple, como se llama técnicamente, ¿no? El grabado, la obra que uno puede hacer varias series, una forma de romper con el concepto de obra única tan elitista, como que esas obras únicas solo la puede tener un coleccionista de mucho millonario. Dinero, claro. Claro, y esa era una forma de facilitar el acceso a la cultura, de democratizarlo más. Seguro. Así que es verdad, la muestra que está ahora, que se llama Ferrari Infinito, infinito por eso, pues es multiplicable al infinito, digamos. Uno se va a encontrar con obra gráfica tanto abstracta como este tipo de collage religiosos, pero siempre múltiple, tratados con distintas técnicas de grabado. Bueno, quiero decir que el otro día cuando yo estuve, era un fin de semana, esto hay que avisarlo especialmente, se entra, es gratuito, por supuesto, abierto a todo el mundo, pero hay que reservar previamente, por la pandemia. Vos sabés la cantidad de gente que iba al museo, que quería entrar, no sabía esto, y bueno, por supuesto no podían entrar, entonces hay que decirlo, hay que pedir turno por la web, ¿no es cierto? Exacto, sí, eso es uno de los engorros que nos trajo la pandemia. Pero me daba lástima porque hay gente que estaba frustrada porque quería y no podía entrar, ¿no? Bueno, hay un sistema online de turnos y bueno, obviamente aparte el aforo es mucho menor que el que iba normalmente al museo, es triste. Pero bueno. Pero se puede ver, se puede entrar, por lo menos eso lo tenemos. El lado bueno es que vas al museo y no está repleto de gente, digamos. No, sí, uno los ve, puede ver las obras con una tranquilidad total, además está toda la colección permanente también abierta, o sea, es maravilloso todo lo que se puede hacer. Hablemos de la muestra El Canon Accidental, que es una muestra muy especial que venía anunciada también desde el año pasado, exclusivamente dedicada a mujeres por ahí no tan reconocidas en la historia del arte y que merecían reconocimiento. Hay algunas muy conocidas como Raquel Forner o Mariette Liddy, pero hay otras que no. Exacto. Ese era un proyecto también ansiado. También iba a inaugurar originalmente en abril del 2020, paralelamente a la muestra de León Ferrari. Pero bueno, por suerte pudimos llevarla a cabo. Es una muestra curada por Georgina Glusman, que es una investigadora especialista en esos temas, y deviene de una investigación muy profunda que lleva ella hace años digamos, es muy lindo el nombre también, el canon accidental, porque es una muestra que discute, digamos, el canon... Obvio, claro, oficial. Claro. Entonces, con obras que la mayoría son de la colección del museo. Es, digamos, casi una muestra que propone una autocrítica a la propia institución, ¿no? También son los tiempos anteriores y las nuevas miradas. Seguro. Porque son alrededor de 80 obras y la mitad son de la colección del museo. Algunas, como vos bien dijiste, eran obras que sí estaban en el guión permanente, como Raquel Forner, por ejemplo, pero otras, hasta yo mismo, fue la primera vez que las vi en mi vida, porque eran obras que no estaban, no correspondían al canon de la época, entonces no emergieron. No salían nunca de los depósitos. Exacto. Y es una muestra, te digo, porque es verdad que son los tiempos que corren, no lo desconocemos, y a veces hay... digamos, acciones oportunistas con respecto a las mujeres. Como si, bueno, sí, mujeres, bueno, hagamos una muestra, sos mujer, bueno, dale, hagamos la muestra. Y es una cosa frívola, porque no tiene, digamos, no tiene una reflexión, es solo, digamos, superficial. Claro. Y nada que ver con la muestra de Georgina, que viene haciendo un trabajo súper profundo. Son artistas de fines del siglo XIX y hasta 1950, hasta la mitad del siglo XX, y realmente se ha estudiado su recorrido y su rol, digamos, en la historia del arte. Entonces tiene eso también, digamos, es una muestra que tiene como muchas capas de lectura, es verdad, son todas artistas mujeres, pero tiene capas de lectura muy profundas, muy interesantes. Sin duda, y además también con respecto al rol de la mujer, cómo aparece la mujer. Las mujeres que son retratadas, ¿no es cierto? Hay muchos retratos y autorretratos también.
son mujeres potentes, desafiantes, qué sé yo, no es la imagen de la modelo pasiva que por ahí es la, ¿no es cierto? Hay toda una mirada atrás de esto y además descubrimiento de artistas buenísimas que uno no conocía, ¿no? O que no se veían Ahí muy seguido. esto es importante, me gustaría decirlo, que creamos un micrositio que uno puede entrar desde la página del Museo de Bellas Artes. Obvio que no es lo mismo que ir a ver la muestra, que es lo que recomiendo, pero ahí en el micrositio va a encontrar, digamos, los textos curatoriales, mucha información que puede servir incluso de preparación para ir a ver la muestra y un poco también de paliativo, ¿no? Y aparte, bueno, hay gente de todo el país que le interesa y el museo está acá en Buenos Aires, o sea, también se puede ver. Hay otro micrositio sobre Ferrari también, ¿no es cierto? Exacto, porque le hicimos el festejo del centenario, que fue en el 20, a pesar que no pudimos hacer la muestra, y fue lindísimo, porque la verdad que era un tipo, bueno, vos lo conociste personalmente, tuviste esa dicha, pero era un tipo muy querido, además de un gran artista, entonces participaron de esas, de esas evocaciones, no sé, Silvio Rodríguez, Luis Kamnitzer, como que todo el mundo quería... Eso se puede ver ahí en el micrositio. Sí, está en el micrositio. Hay que entrar a la página del museo. Sí, enseguida lo encuentran. No hay que ser, qué bien. Si lo encontré yo, no hay que ser muy genio. Entonces yo puedo también decir. Y después presentamos esta obra de Marta Minujín, que también es singular. Porque, bueno, lo que pasó con la pandemia también es que todos nos aislamos y dejamos de tener noticias uno de otros, muchas veces. Y la verdad, yo no tenía, por ejemplo, noticias de Marta, y es como una hormiguita trabajadora. Marta, cuando ni bien la dejaron salir de su casa, ir a su taller, señalo para allá porque queda cerca acá de mi casa, en Valvanera, ella empezó con un trabajo absolutamente riguroso y minucioso, diario, y armó una obra que le llevó 11 meses. Es formidable, te digo. Ahora, no es que presentamos una muestra de Marta, es es una obra que está en la entrada. Es lo primero que se ve cuando uno entra al museo. En el hall de entrada. Se llama Pandemia, y realmente es una obra. Yo tuve la oportunidad de verla cuando estaba todavía en proceso, entonces ella me contó, es extraordinaria, y está acompañada con un video donde se muestra el proceso. Y además, me parece que... atrás de la obra ella fue anotando también el proceso. La gente va leyendo ahí un montón de cosas. Por eso está colgada en el medio de una sala. Claro, se ve de atrás y de adelante, sí. Porque es como un cuaderno de bitácora, ella anotó pensamientos, estadísticas. Es muy interesante el reverso de la obra también. No, y además es una forma... Me parece, yo estaba re contento, primero porque Marta es una gran artista, y segundo porque estamos pasando una pandemia. Entonces, es verdad que la muestra de León Ferrari y el Canon Accidental eran anteriores. Entonces me gustaba también esta reinauguración del museo con un tema, digamos, que no esquive el bulto a lo que nos está pasando. Claro. Es una obra que es toda en blanco, negro y grises. Minujín, que siempre usa tanto color. Es una obra de la pandemia, es una obra de tristeza, ¿no? Sí. Y además, leí ahí, no sé dónde decía que se la dedicaba a sus amigos de Instagram, sus seguidores de Instagram, en agradecimiento por todo lo que le acompañaron este año, ¿no? Bueno, porque ese video que se puede ver en la muestra al costado, eso no es que fue alguien a filmarla, es ella que durante todos esos meses fue subiendo, haciendo vivos y subiendo a Instagram el proceso en el estilo muy de Marta, histriónico, contando cómo estaba. O sea, también es un diario de vida, digamos, de esos momentos que pasamos todos, que en momentos son tristes o estás angustiado y en momentos uno renace y confía otra vez. Es una obra muy valiente, pues se expuso un montón, digamos. Claro, seguro. Todo eso está y se puede ver ahora en el museo. Yo me acuerdo, la última vez que conversamos, acá en el programa, vos contaste que se había armado este grupo de museos, con el Malva, con Proa, con el Museo de Arte Moderno, y estaban en contacto con museos del extranjero también, analizando todo esto que estaba pasando y el futuro de los museos. Ese grupo se siguen reuniendo.
¿Llegaron Sí, a alguna conclusión? Bueno, no, es difícil o imposible llegar a una conclusión en medio de la pandemia, pero estamos como muy contentos de haber armado la red, estamos absolutamente conectados y fue muy, para mí, sanador durante la pandemia tener esos vínculos con compartir, digamos, situaciones que uno así no se siente tan solo o cree que es una situación particular con distintas instituciones del mundo y de Argentina, por supuesto. Ahora, por suerte, todos los museos en Argentina están abiertos, entonces cada uno está enfocado en su propia programación, como nosotros en el Bellas Artes, pero yo creo que es muy importante esa red, porque la pandemia no terminó, vamos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Eso uno lee en todos los portales del mundo, que incluso museos riquísimos como el Metropolitan tienen serias dificultades, etc. Económicas, decís. Económicas. Sí, económicas, por supuesto. Y la venta de entradas, por empezar. Me acuerdo en ese momento cuando se reunieron por Zoom, yo vi algunas reuniones de este grupo internacional, había un directivo del Louvre que decía que les había bajado muchísimo porque ellos, una fuente de ingresos es la recaudación por las entradas muy importante, ¿no? Totalmente. Al Louvre iban 10 millones de personas, ahora no hay turismo. ¿Pero qué te en parece? París, así que tienen que reinventarse. Bueno, no es para echarle la culpa a nadie en particular, creo que hay que tomarlo por la positiva y realmente reinventarse, ver qué de lo de antes sigue siendo útil, sigue persistiendo y qué cosas las instituciones deben repensar y cambiar, ¿no? Seguro. Igual el Museo de Bellas Artes es gratuito en su gran mayoría, las muestras, salvo algunas excepciones en los últimos años, es gratuito. En eso no cambia tanto. Sí. Claro, no solo es gratuito para el público, sino que está sostenido, tiene un presupuesto público. Por eso entonces tampoco estás pendiente de si el banco o el sponsor te... ¿Esos presupuestos públicos no bajaron? Porque por ahí se priorizaron otras áreas. Te mentiría si te digo que sé cuánto es, porque estamos en emergencia. Yo creo que incluso toda el área de cultura ha incluso incrementado mucho el presupuesto. Hay cientos de programas de ayuda a artistas a través del Fondo Nacional de las Artes, a través de... Sí, hay muchos programas de ayuda. Por eso digo, por ahí se prioriza y es lógico, ¿no? Pero... No, y el museo, la verdad que te miento si te digo, no, sí, es el mismo, no lo sé, pero se ha hecho un trabajo, digamos, muy sensible con respecto del sector nuestro, en la cual te incluyo, que es muy vulnerable, ¿viste? Porque la gente de teatro no pudo actuar, la gente del cine no pudo actuar, los artistas están más acostumbrados a la soledad, pero también las galerías también estuvieron cerradas. Es un momento duro, que todavía estamos en medio, ¿no? Sí, con futuro incierto. Pero bueno, por lo pronto está abierto el museo, se puede visitar. Acuérdense que hay que pedir turno, hay que pedir turno en la web. Y bueno, y nada, y están estas muestras preciosas y qué sé yo, y está a disposición. Y me interesaba charlar un poco con vos. Te levanta el ánimo, salís un poco de tu casa, el museo está en el medio de un parque, recorres, no es para nada, no solo no es peligroso, sino que es, al contrario, es un lugar de máxima seguridad porque uno ahí no toca nada, porque está prohibido, no te tocas un cuadro, te retan. Pero está absolutamente sanitizado, uno tiene esa experiencia de estar en esos ambientes grandes y tranquilos. Te digo que yo creo que además de la gran colección y las grandes muestras, les va a hacer bien. Nos hace bien a todos. Gracias, Andrés. Espero que nos veamos pronto y seguir conversando. ¿Este año va a haber otras muestras? ¿Sabés eso? Bueno, ahora acabamos de inaugurar esto. No, por eso, pero no sabemos cuánto dura. Claro, nosotros obviamente en carpeta tenemos un montón, porque aparte hubo que cancelar muchas muestras. Lo que no queremos es generar falsas expectativas, ¿viste? Porque vas viendo... viste, ahora hablan, no sé, en este mismo momento, la segunda ola, qué sé yo no soy experto en eso, esperemos que no cerremos otra vez, pero no lo sé. Entonces, nosotros vamos paso a paso, digamos, y siempre tiene esa colección formidable que vale la pena la visita. Sin duda, eso es único, en la Argentina es absolutamente único, es del Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, chao, gracias.
Gracias, Cristina. Hasta luego. Bueno, hacemos el primer corte, no se vaya, ya volvemos. Bueno, ¿se acuerda que hace un par de semanas cuando estuvo acá Susana Rinaldi hablando de Piazzolla, yo hablé de este libro, El malentendido, que creo que es una reedición, que ya había tenido una edición hace unos años, de Diego Fischerman y Abel Gilbert, sobre Piazzolla. Muy buen libro. Hoy lo volvemos a decir porque está Abel Gilbert con nosotros, que acaba de sacar otro libro. Así que vamos a hablar de un poquito de cada uno si tenemos tiempo. Satisfaction, como el tema de los Rolling Stones, Satisfaction en la ESMA, es un título provocador, Abel, ¿no? Música y sonido durante la dictadura. Yo me acuerdo, acá estuvo, es otra cosa totalmente distinta, pero está el libro Odorama de Federico Cuxo, que ve la historia desde los olores. Y acá se ve la historia, un periodo muy concreto de la historia, los años de la dictadura, desde los sonidos, no solo la música, sino todos los sonidos. Vos sos músico además, ¿no es cierto? Sí, buenas tardes. Sí, buenas soy tardes. Músico. Gracias por invitarme. Soy músico y, bueno, soy profesor universitario, asociado a la música, esencialmente. Y, bueno, y este trabajo me costó más de 6 años de investigación de tratar de reconstruir lo que podemos llamar el régimen de escucha de esos años. Claro, y lo haces tomando todas las escuchas, sin ningún tipo de jerarquía, o sea, alta música y cualquier ruido que andaba por ahí. Sonidos. Digamos, cómo funcionó el oído, cómo funcionó la percepción, de un lado, cómo funcionaron las representaciones de la violencia en ese momento, y cómo fueron también las músicas, para llamarlo de alguna manera, afirmativas del régimen. Porque también hubo de eso, ¿no? Ya sea en la música académica, ya sea en la música popular. Claro, pones algunos casos, digamos, pero llama mucho la atención, ya desde el título se habló tanto, ¿no?, de la proximidad de la ESMA con obras sanitarias donde estaban los recitales de rock, que se escuchaba la música de uno, qué sé yo, se podía llegar a escuchar las músicas como el tema Satisfaction que se usaban durante las sesiones de tortura. Bueno, también haces mucho hincapié en eso y también mucho hincapié en el rock, que es muy interesante, que por ahí no se tenía la conciencia de las cosas que se decían en ese momento, ¿no es cierto?, en las letras de rock. Yo creo que ni siquiera los músicos tenían conciencia. Digamos, porque ahí es donde aparece el horror. El horror lo que hace es anular la percepción. Entonces, si vos cantas una canción sobre Tupac Amaru, sí, que es un cuerpo descuartizado, en un momento donde la primera definición del desaparecido es un cuerpo que no se puede reconocer porque sus miembros han sido troceados, sí, y que no haya interconexión entre los dos, entre los conceptos de la canción y el concepto del lenguaje del Estado, sí, ahí te está diciendo, ahí está pasando algo. Está pasando algo desde el punto de vista de la percepción, de la recepción del, sí, objeto y de aquel que puede cantar eso sin tomar conciencia de lo que está cantando. El tema se llama Águila de Trueno. Águila de Trueno. De Spinetta. Y vos contás en el libro, me puse los anteojos para decir exactamente, que Spinetta en aquellas épocas tenía la necesidad de aclarar en vivo que no era una canción ideológica. Él decía. Claro, pero como si algo podría estar desprovisto del... obviamente, pero bueno, ¿no? El miedo también, todos teníamos miedo, ¿no es cierto? Desde ya, una cosa que es importante, con 45 años de distancia, sí, uno no habla desde la superioridad moral e intelectual, sino lo que busca es entender, claro, cómo podía funcionar el terror, ¿no? O sea, no es una cuestión señalatoria, porque, o sea, si el artista era consciente o no era consciente de aquello que estaba cantando, en un lugar es indiferente a la luz de una investigación histórica. Claro. ¿Sí? Claro. Y así hay varios ejemplos. Hay ejemplos extraordinarios hasta casi de fallidos, ¿no? Entonces, digamos, retomando un poquito lo que vos decís de por qué elijo el rock. Bueno, elijo el rock porque es el momento más emergente en términos de la industria musical,
de un sector juvenil más activo, que tenía supuestamente mayor articulación con la realidad, y también porque yo era adolescente y escuchaba rock. Bueno, eso te querría yo decir, Abel, porque es interesante a medida que uno va leyendo el libro, quién está hablando, quién narra, quién cuenta, ¿no? Vos en un determinado momento, yo creo que ya en la segunda parte o llegando al final, asumís y decís, bueno, este soy yo, y hablás desde el yo en primera persona y te pones ahí como el adolescente que eras, rockero y amante de la música y asistente a todos los recitales, porque hay una mirada académica también al principio, hay distintas miradas. Hay un desdoblamiento del registro que es completamente deliberado. Claro. Y tiene que ver en un momento muy específico, que es que yo hablo, digamos, paso del nosotros, del majestático, ¿no? Al él, a una tercera persona, que es la primera aproximación, ¿no? Sí. Pero después ya me veo obligado a hablar de mí mismo, claro, porque estoy hablando de la única obra que el ejército encomienda a un compositor clásico. Es la única obra curada por el ejército, que es la cantata San Martín de Roberto Camaño. Y entonces me veo obligado a decir, yo estudiaba con ese compositor. Claro. O sea, es ineludible. Claro. Pero además no necesariamente en tonos autoincriminatorios, sino para tener en cuenta las opacidades, los claroscuros, los silencios que me involucraban como una persona de 19, de 20 o de 21 años. A eso me refiero. No estás tomando un periodo de la historia y analizándolo, estás tomando un periodo de tu vida también, ¿no es cierto? Estabas ahí metido. Todos estábamos. Por eso tiene una clave autobiográfica. Claro. ¿No? O sea, no soy un investigador que va, no sé, a ver los comportamientos de una comunidad, no sé, amazónica. No, por estoy supuesto. hablando de mi propio tiempo de educación sentimental. ¿no? Exactamente. En el momento más horrible de la Argentina. Vos decís también, por ejemplo, recordás muchos temas de Charly, ¿no? De Serú Girán. Me gustaría recordar un poquito, porque vale la pena. Por ejemplo, Estamos ciegos de ver, cantaba Charly en Los Sobrevivientes, ¿no? En 1979. ¿Y vos decías que en ese momento nadie hacía una lectura política? No, yo digo que las lecturas podían ser acotadas, podrían ser limitadas, no es que nadie hacía. Podríamos arreglar, si pudiéramos reescribir la canción de Charly, podríamos decir, estábamos sordos de tanto escuchar. Claro, ¿sí? Claro. Ciegos de ver, sordos de escuchar. La lectura política, digamos, no es que era todo un mar de silencio, pero por ejemplo ese disco de Serú Girán, que era La Grasa de las Capitales. La Grasa de las Capitales, año 79, ¿no? La tapa fue por lo general asociado a la revista Gente, ¿sí? Porque tenía la misma tipografía, pero se pasó por alto un hecho fundamental, que el baterista, Moro, aparece como carnicero, inmaculado, y el cuerpo está sustraído. O sea, si había un país que, aparte dice Moro campeón mundial, si había un país campeón mundial, entre comillas, de los cuerpos sustraídos, era la Argentina. En ese momento que Videla da la definición de desaparecido, que no se sabe dónde está, que es una suerte de cuestión inasible. Entonces digo, esto es lo que podemos reponer desde el presente. No es que no se decía nada. No, más bien. Pero fíjate, por ejemplo, vos pones el caso de No te dejes desanimar. Eso fue de Charly también, ¿no es cierto? Fue de Charly, La máquina de hacer pájaros. Es una canción del 77, es una canción que en su momento estaba escuchada como una canción contra el bajón. Sí. Y es una canción que en un momento donde el argot rockero, la palabra matar era un objeto de ponderación, este disco mata, este concierto mata, y Mata Mil era ya, digamos, la hipérbole absoluta. En esa canción, Charly García repone el verdadero significado del verbo. Y entonces dice, no te dejes desanimar, no te dejes matar. Y la canta en el Luna Park, una noche de junio en que desaparecen de la ciudad de Buenos Aires 8 personas. Entonces, esto es lo que la perspectiva nos puede mostrar. Entonces, volver a escuchar esa canción desde ese lugar es más escalofriante. ¿Qué te parece? ¿No? Vos reproducís. Si el miedo te derrumba, si la luna no te alumbra, si tu cuerpo no da más. Si tu cuerpo no da más, no te dejes matar. Epa. Claro, pero en ese momento, ¿por qué no das más? Que da
Claro. Quedaba un poco en el aire. O sea, es el 77, es el segundo año de mayor, digamos, donde la maquinaria represiva está, viste, buscando una cuestión del orden capilar, ¿no? Hasta los últimos intersticios de disidencia o de... Entonces, bueno, cantar eso en ese contexto era algo de enorme coraje. Sin duda, sin duda. Enorme coraje, aunque no lo entendiera la mitad del público, y aunque él mismo no lo entendiera. Entre comillas diciéndolo, ¿no? Vos hablás en el libro, no solamente de la memoria auditiva, mezclás también, hablás de algunos textos literarios, de Respiración Artificial de Piglia, libros de esa época, Flores robadas en los jardines de Quilmes, de Jorge Asís. Hablás de la polémica sobre el exilio de Julio Cortázar con Liliana Hecker, y vos decís, bueno, se habla de esto, pero por ahí había 40.000 jóvenes cantando que se va, Alicia en el país, y de eso, si eso no tuvo más influencia o más peso, ¿no? Bueno, en principio me llama mucho la atención la polémica porque Liliana Hecker, cuando quiere darle a Cortázar cuenta de una cantidad de actividades de opositoras, resistencia es una palabra muy grande, está asociada a los maquis, a la resistencia francesa, ¿sí? Habla de los talleres literarios. O sea, digo... Bueno, pero hubo una cierta, es otra cosa, es más acotado, desde pero ya que lo hubo. Sin duda. Pero que no había registro cultural y político de que 30.000 personas podían estar cantando El asesino te asesina. Claro, es muy fuerte, es tremendo. Es ¿Por qué? Y porque en rigor no había una articulación política entre la disidencia intelectual y política y la contracultura. No. Por eso yo hablo del ejemplo checoslovaco, que Carta 77 de Václav Havel se funda después de una racia en un recital de rock donde a la gente le cortan el pelo. A mí me cortaron el pelo 2 veces durante la dictadura. Sí, seguro. O sea, eso no sucedía acá porque había un corte generacional muy fuerte, había muchos prejuicios y había, digamos, un abismo entre las personas de 20 y tanto y los de 40, ni hablar de los 60. Sin duda era así. Claro. Imagínate, estamos en un momento donde un tuit lo busca capitalizar todo el mundo. Bueno, en ese momento no había ni mecanismos, ni inteligencia, ni instrumentos conceptuales para decir, escucha, hay 30.000 personas que están cantando El asesino te asesina. Ni los milicos se daban cuenta, porque la policía después los molió a golpes por cuestiones contravencionales. Claro, por cualquier otra cosa. No, absolutamente. Claro, es así. Nos queda poco tiempo y te quería hablar un poco del malentendido. Este libro se reeditó ahora. ¿Cuándo salió por primera vez? Lo editamos por primera vez con Diego en 2009. Ajá. En el 2009. Y bueno, en este caso Random creyó oportuno su reedición. Sin duda. Porque coincidía con el centenario del nacimiento de Astor. Así es. Le incluimos un nuevo prólogo y algunos añadidos o correcciones que venían al caso a 12 años de Pero es distancia. muy interesante el libro porque más allá de hablar, como hay otros libros que hablan de la vida de Piazzolla y demás, acá hay todo un análisis de la época, hay un análisis sobre la música en la época. Es un libro que además de hablar de Piazzolla habla de toda una situación, ¿cierto? Un momento histórico, digo. Desde ya, porque la música no existe sin contexto. Claro. Uno puede analizar la música en función de sus propiedades inmanentes, pero la música tiene tramas, tiene mediaciones, tiene Estado, tiene empresas, tiene público, tiene crítica. ¿Y cómo vamos a sustraer de eso a Piazzolla, que era un gran agitador y un gran personaje de una escena cultural? ¿No? Con sus berrinches, con sus hallazgos, con sus peleas, con su... ¿no? Un personaje verdaderamente fuera de lo común, que pendulaba. Cuando lo criticaban del mundo del tango decía que era compositor clásico. Cuando lo criticaban de la música clásica se refugiaba en el tango. Pero era un gran agitador y un hombre que, bueno, de los más importantes de la cultura argentina del siglo XX. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Vos sos músico además de periodista y de escritor. Tenés un grupo, ¿no? Contá un poquito. Tenía un ensamble, ahora está, digamos, parado por muchas razones.
con el cual me presenté en el Centro Experimental de Tocolón, en el CCK, en la usina. Grabé 4 discos, 3 de ellos afuera, se editaron, pero digo, hoy el disco es un problema, ya nadie escucha discos, ya no, nadie... Entonces, bueno, nada. Todo eso ya lo pienso más en una escritura más académica, pero este es tiempo de escribir ensayos, no es tiempo de componer. Bueno, ya vendrá un próximo entonces, si lo decís así. Este año mismo. ¿Podemos saber sobre qué tema? No todavía, pero va a ser sobre un cantante popular muy importante de la Argentina. Ah, bueno, lo esperamos entonces, Abel. Primera vez que estás en el programa, me alegro de conocerte. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias a vos. Bueno, enseguida volvemos, no se vayan, nos queda un bloque todavía. Bueno, señores, vamos a hablar de literatura. Gonzalo Unamuno con nosotros. Tu jardín salvaje, libro de cuentos. Ahí está Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, acá. Muy bien. Por lo menos por Zoom te veo. La última vez que viniste acá fue cuando publicaste tu novela Lila, me acuerdo muy bien. Sí, fue hace ya algunos años. Sí, unos años. Y bueno, siempre es un placer reencontrarte, aunque en estas circunstancias sea por estas vías a las que nos obliga la situación mundial. Así es, pero por lo menos podemos hacerlo. Pero creo que para todo escritor y escritora de la Argentina participar de Los Siete Locos siempre es un honor y un orgullo, porque has constituido un clásico de nuestra literatura. Gracias, así Gonzalo, muchas gracias. La invitación. Gracias, al contrario. Escuchame una cosa, ¿este es tu primer libro de cuentos o tenías ya libros de cuentos anteriores? Porque yo reconozco las 2 novelas. Sí, este es mi primer libro de cuentos, de cuentos por lo menos serios. Alguna vez tuve un intento, pero fracasó. Y bueno, me tomó 3 años después de la publicación de Lila, por una cuestión a la que no sé a qué se lo puedo atribuir. Empecé a escribir cuentos, me empezaron a, como quien dice, a aparecer en la cabeza y bueno, para que queden los 17 que finalmente conforman Tu Jardín Salvaje, tuve que escribir 40 y descartar los otros 23. ¿Vos sabés que se nota eso? ¿Sabés que se nota? Son cuentos muy buenos, muy elaborados, y se nota que hubo descarte, todo lo que estás diciendo. No es que no se note, se nota y mucho. Pero antes de hablar de este libro, te quiero comentar algo con respecto a Lila, porque me acuerdo que el narrador o el protagonista, la leí hace 3 años, pero recuerdo que era un psicópata y asesino, ¿no es cierto? Un femicida, exactamente. Un femicida. Y yo recuerdo, acá estuvo la semana pasada la otra Ariana Harwicz, que tiene la novela Degenerado, donde habla también un pedófilo. Y ella contó acá en el programa que tuvo problemas para que se tradujera a otros países en Europa esta novela, justamente por esta cosa de darle voz a un pedófilo y qué sé yo. Y bueno, vos también le das voz a un psicópata. Es absurdo lo que estamos planteando, pero estas cosas están pasando, ¿no? Este tema también podría entrar. Bueno, a mí me sucedió algo curioso con Lila. Por supuesto, por educación y respeto no voy a dar nombres no voy a puntualizar ni señalizar a nadie, pero sí me pasó con una traducción italiana que esgrimieron argumentos similares a los que sé que le esgrimieron a Ariana con la publicación o la traducción. Porque es un caso parecido. La novela que publica. Seguro, es un caso similar, sí, claro. Sí. Pero lo que no consigo es que pasen esas cosas. Yo creo que el libro de ella es algo posterior, pero sí es algo similar en cuanto a
a la violencia de lo que se narra, sí. Claro, pero, sí. pero es literatura, estamos hablando de literatura, eso es lo que no es un testimonio real, o sea, no es darle voz a un pedófilo o a un asesino, es otra cosa, es un trabajo literario. Llama la atención que estén pasando estas cosas, pero están pasando, por eso lo recalco, ¿no? Yo coincido plenamente con vos. Para el caso Otelo también hay un femicidio. Bueno. Y digo, no me parece que al arte se la deba coartar, cercenar desde ningún aspecto. Al contrario. Es un gran empobrecimiento. Pero además porque hay una gran proliferación tanto de la psicopatía, como de los violadores, como de los asesinos en serie, en Netflix, en todo lo que es el universo de las series, de algunos bestsellers. Digo, me parece ridículo meterse con la literatura cuando películas como, por ejemplo, Irreversible arrancan con una violación de las más recordadas en el cine y digo... Han habido tantos ejemplos que correr a la literatura con una fusta moral me parece ridículo, porque además la literatura en general suele adelantarse a su época y a muchas cuestiones, incluso las más bárbaras y las más atroces. Sin lugar a dudas, pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Y mira, ahora me contás que tuviste también un episodio con tu novela Lila. Sí. Estos cuentos de Tu jardín salvaje, perdón. Bueno, también hay personajes, hay mucha violencia. ¿Vos pensaste un eje en común para los cuentos? ¿Cuál sería ese eje? Si es que lo hay. Mira, eso es cierto, lo pensé en el momento del descarte, no en el de la escritura. Ajá. Cuando yo estoy escribiendo no le pongo ninguna direccionalidad deliberada al texto. Dejo que sea él quien un poco me vaya guiando. Lo que pasa es que ya, habiendo publicado tantos libros, me doy cuenta de que tengo una tendencia natural al cinismo, a tener finales fatales, situaciones escabrosas, atroces, perversas. Estoy de acuerdo, pero entonces, lo haces muy bien, Gonzalo. Vale la pena. Lo haces muy bien. Fracaso en los intentos de hacerte más felices. Exactamente. Hay varios, además, que transcurren en ambientes, digamos, socioeconómicos bastante altos, ¿no? Hay mucho de country, hay mucho... Bueno, ahí haces una apreciación muy importante, muy válida, te la agradezco, porque es algo que tenía que ver, por ejemplo, la escritura tiene mucho que ver con la influencia de Carver. En el sentido de la puntuación, claro, de las situaciones, sobre todo de la respiración de los textos. Pero eso que vos mencionás es muy prototípico de Cheever, que es otra de mis grandes influencias a la hora de hacer cuentos, que es también un fracaso de la sociedad norteamericana, pero en el otro lado de la moneda en que lo hace Carver, que suele hacerlo en mansiones, en barrios distinguidos, o lo que acá serían barrios privados, exactamente, donde hay grandes cócteles y situaciones muy propias de gente adinerada o con acceso a determinados lujos que no disponemos el común de la gente. Así es. Y el libro oscila también entre una respiración carveriana y unas situaciones chiverianas. Creo que diste en la tecla con eso, sí. Está muy logrado, me parece. Y también al momento de descartar otros cuentos, tuve ese punto en cuenta, de decir, bueno, vamos a darle un tono general. Además hay una apuesta estética muy fuerte con el libro, porque yo
narro en distintas personas, en la primera del tiempo presente, en la segunda del tiempo presente, narro en distintos formatos, en epístola, en guión. En guión también, en diario. Sí. Claro. Bueno, por eso hay una serie de desafíos y de pruebas. Sí. No, sobre todo lo de los guiones me llamó mucho la atención y está muy logrado, pienso. Está muy bien el libro. ¿Qué es esta editorial criolla? Surgen editoriales nuevas todo el tiempo y me gusta acá recalcar eso, ¿no? Criolla se llama la editorial. Bueno, más que una editorial, porque es incipiente, tiene un libro publicado de Matías Segretti que se llama El Gauchito, que es un libro que habla sobre el mito del Gauchito Gil, y este es el segundo libro, pero Criolla, más que una editorial, es un grupo de gente muy talentosa, con mucha injerencia en las redes y en los medios, y es el grupo que me está acompañando, ¿no?, en esta aventura de la publicación del nuevo libro, porque también este año de COVID nos llevó a todos a replantearnos las situaciones editoriales, las situaciones de los porcentajes, algo que Marcelo Guerrieri y la Unión de Escritoras y Escritores de la Argentina está peleando hace un tiempo. ¿Vos estás ahí? ¿Estás en la Unión de Escritoras y Escritores, Gonzalo? Sí. ¿Estás en ese grupo? Sí, soy afiliado, desde luego, y bueno, y tengo una participación, sí, porque además, son muchas amistades y muchos los derechos por los cuales tenemos que sí, sin duda. Me acuerdo el año pasado participé de un Zoom que organizaron donde se habló de la necesidad de la ley del libro, que está medio parado eso, no sé qué pasa, pero no avanzó, ¿no? Hay que recordar también estas cosas. Y que un país como la Argentina, que no tenga un instituto del libro, que los escritores, a diferencia de los actores y a diferencia de los músicos, no tengan ninguna posibilidad de sindicalizarse, de tributar. Digamos, nosotros no tenemos ningún ente que pueda regular la venta, la liquidación, los derechos. Mismo yo tengo por el mundo, porque están haciendo las películas de Lila y de Que todo se detenga, la suerte de hablar con Juan Baldana, que es el director, y ellos tienen que comprar los guiones para hacer las películas. Ninguna editorial tiene que comprar un libro. La compra es la publicación. Claro. Es decir, que nosotros somos una obra, una mano de obra muy barata, gratuita directamente. Hay muchísimos casos, claro, con tal de ser publicados los autores ceden. Es verdad. Pero estos temas... O adelantos irrisorios que además son adelantos. Claro. Que después se descuentan de la liquidación. De las ventas, claro, de las ventas. Claro, no es que te están regalando unos pesos para los meses previos o finales de la escritura. Y bueno, con la pandemia todo esto se complica más todavía y bueno, es muy duro para todas las industrias culturales, ¿no es cierto? Para todos los trabajadores del libro, del teatro, de lo que sea. Hoy lo decía también Andrés. Claro, y se han ido creando mecanismos de supervivencia y mecanismos alternativos de venta y han surgido, por ejemplo, sin ir más lejos, el último premio Alfaguara, que es Guillermo Arriaga, que es un cineasta mundialmente famoso. Estuvo acá en el programa con el libro, sí, por Zoom, por supuesto, desde México. Y dirigió las películas Amores Perros, Babel y escribió El Salvaje. Bueno, con el libro que es Salvar el Fuego, que yo abro el libro con una cita. Es verdad, abrís con una cita de él. Cuando vos ves la edición de Alfaguara,
dice tirada en Argentina 3.000 ejemplares, tirada en Chile 1.500 ejemplares. Y un autor, no sé si autor como Guillermo Arriaga. Del premio Alfaguara. Y premio Alfaguara. Y además premio Alfaguara, un premio que se paga, que si mal no recuerdo también creo que $170.000. Por ahí anda, sí. Y te das cuenta creo que hoy, es el más alto. Hoy los tirajes... De habla hispana. Los tirajes son de editoriales, los mismos que las editoriales independientes. Sin duda. Nosotros con Criolla, porque Galerna es la distribuidora nacional, para cubrir toda la Argentina tuvimos que hacer por lo menos 2.000 libros. Claro. Y ojalá circulen y se vendan, porque se lo merece. Es un precioso libro, Tu Jardín Salvaje. Ojalá. Y bueno, que haya gente que apuesta, Criolla, editoriales nuevas. Hay que darle para adelante, pero pasan cosas buenas, salen buenos libros. Yo te lo digo, estoy acá todas las semanas y veo eso con alegría dentro del panorama. No quiero imaginar lo que es no solo tu biblioteca, sino mi vida, tu cabeza en cuanto a salto de un tema al otro todas las semanas, tengo que leer cosas muy diferentes. Literaria. Y es así. Es una cosa constante, Lo hacemos con todo cariño, hace muchos años. Bueno, me tengo que ir, se termina el programa, Gonzalo. Me alegro de verte y de haber tenido esta charla. Cristina. Suerte con el libro, Conversar con vos. Muchas gracias. A vos, Gonzalo. Y acuérdese, lo recomendamos, Tu Jardín Salvaje, de Gonzalo Unamuno. Y con eso nos vamos. Se terminó el programa. Nos vemos la semana que viene. Buena semana para todos. Chao.